Bueno, en este video quiero hacer una pequeña presentación, una reseña del primer libro que leí este año. Eh, bueno, va a llegarme muchos más, leerme todo lo que comprende este tratado de filosofía, que es Semántica uno, Sentido de Referencia, del filósofo argentino Mario Bunge. Este es el primer tomo, el primer libro del Tratado de Filosofía de 8 volúmenes, que comprende semántica, ontología, nociología y metodología y ética, en un total de 2 volúmenes semántica, 2 volúmenes ontología, 3 volúmenes nociología y metodología y un volumen final de ética. Como pueden ver, es un libro relativamente pequeño, consta de aproximadamente 230 páginas, 220. Sin embargo, es un libro que me resultó naturalmente muy difícil de leer, es bastante, digamos, pesado para la poca extensión que tienen sus páginas, pero a la vez es muy rico, y eso es muy destacable en este tipo de libros, de filosofía más que nada, que tal vez se tiende mucho a el lenguaje barroco, muy carente de contenido muchas veces. Ya hablando un poco de lo que contiene, bueno, insisto, este es el primer tomo de los dos de semántica, que es sentido de referencia, o sea, falta el siguiente tomo para cerrar el concepto de semántica, pero al principio Bunge comienza dando una pequeña explicación relativamente cerrada, escueta, que después termina expandiendo un poco más a lo largo de todo el libro, que, de lo que es la semántica como disciplina filosófica y en qué parte de la semántica se va a enfocar todo el libro. Para comenzar, bueno, Bunge fue un filósofo argentino, falleció hace relativamente poco, físico, también epistemólogo, filósofo científico. Trató, tiene, bueno, este tratado de filosofía que posiblemente sea su obra magna, muchos otros libros de filosofía científica, tratando de biología, ciencias sociales, hasta física. También fue un gran adversario de la pseudociencia, de la astrología, de la homeopatía y demás. Eh, y bueno, este es el primer libro, el segundo libro que aborde Bunge. El primero fue más un pequeños ensayos o presentaciones que hizo, que es Ciencia, su método, su metodología y tengo que tener por acá. Eh, Acá está, Ciencia, su método y su filosofía, mucho más fácil de leer, más amigable. Aún así lo recomiendo mucho, es cortito también, aunque muy cargado de información. Eh, bueno, para comenzar, ¿a qué se dedica la semántica, ¿no? Que explica Bunge al inicio del libro, que se dedica al estudio del sentido y la referencia, justamente del nombre del libro, de ciertos predicados, proposiciones y teorías, ¿sí? Esto es importante en tanto en un primer momento no se dedica al análisis de lo que es verdad y no, ¿sí? Sino en la construcción de estos predicados que conforman las teorías. Y no se trata de toda la semántica como disciplina, sino que se enfoca solamente, no simplemente, no es para nada simple, lo que es la semántica no empírica, ¿sí? Y es no empírica en el sentido de que no es necesario ni necesita de las observaciones para ir probando su metodología. Esta semántica de no empírica, una semántica empírica, digamos, se referiría a la lingüística o pseudo o psicolingüística. La no empírica se referiría a constructos matemáticos, hipótesis y demás. Bueno, principalmente los capítulos del libro comienzan con una introducción, obviamente, después habla del concepto de referencia, representación, designación, y después termina con un último concepto, digamos, o árbol de concepto, que sería la intención, el quid y contenido, ¿no? O sea, lo que sería la intención ascendente y descendente. En cada uno de estos conceptos, Bunge define funciones y algo así como una especie de matemática, que no sería una matemática en sí, sino una álgebra, una teoría de conjuntos,
para ir desarrollando sus teorías, ¿no? Esto habla también en la primera parte, que habla de la metodología que va a seguir, y bueno, por supuesto, comienza suponiendo que la matemática y la lógica son suficientes para poder entender cualquier concepto, cualquier constructo, y usa estas como herramientas para ir desarrollando su filosofía y sus enunciados, incluso sus ejemplos, que tengo que admitir que son muy ricos en todo el libro, más que nada en la primera parte, en la primera mitad, y deja muy claro los conceptos que está queriendo llevar a cabo, que bueno, es importantísimo en la filosofía, y más en una filosofía tan básica, digamos, tan fundamental, ir teniendo ejemplos en la cabeza para ir siempre tocando tierra, digamos, en lo que vamos leyendo y no estar perdido completamente entre el mar de conceptos en el que estamos nadando. Bueno, ¿qué decir? Voy a intentar poner una imagen por acá para que vean cómo es la estructura de las definiciones que usa y cómo se va desarrollando. Y a lo largo de todo el libro, además de dar demostraciones, ejemplos, definiciones, proposiciones y demás, va haciendo también algunos guiños sobre, por ejemplo, lo que es una buena teoría científica, lo que es una teoría empírica, ciertas moralejas y la importancia de la semántica, ¿no? Por ejemplo, en un momento ahí, dice moraleja 1, moraleja 2, dice, la semántica ha de ser pertinente con respecto a la ciencia real y tiene que estar en consonancia con la metodología de la ciencia. Y, por otra parte, no resulta de ayuda saltar de la semántica o la lógica a la ciencia de su pragmática o metodología, sin detenerse en su semántica, ¿no? Esto justificando el estudio la importancia de la semántica en una teoría científica. En un momento también enfatiza, ¿no?, en la importancia de la semántica en una buena teoría científica. Lo que tiene que ser una estructura semántica clara, definida, consecuente, para que verdaderamente sea una teoría científica que semánticamente, y por ende, tenga más robustez en su desarrollo lógico-deductivo. eh, bueno, eso, que sea lo más semánticamente correcta para que después sea robusta a la hora de llegar a sus conclusiones a través del método hipotético deductivo. Asimismo, siempre desde el lado de la semántica, define lo que es una ciencia fáctica, por ejemplo, que dice, una ciencia fáctica es una ciencia que tiene una referencia fáctica, o sea, un contexto fáctico que puede ser puesto a prueba, de acuerdo con las prescripciones del método científico. Esta es una definición meramente metodológica, clara por supuesto. También comienza las definiciones más básicas de qué es un constructo, qué es un objeto, y va escalando de forma muy sistemática a todas las definiciones, llegando a los últimos capítulos, lo que es el constructo, el concepto de intención, ¿no? Intención ascendente y descendente, con eso cierra el libro. En tanto, bueno, también hace todo un revisionismo histórico de ciertas ideas de la filosofía científica, de lo que es la semántica en particular, va rebatiendo esas ideas, va proponiendo nuevas ideas, y el concepto de los últimos dos capítulos, que son los más importantes, pero con los que cierra el libro bastante bien, es con el de intención en sentido ascendente y descendente. ¿No? En la intención, que lo ejemplifica muy bien con el concepto de triángulo euclídeo. En tanto, por ejemplo, el constructo, la idea de triángulo euclídeo tiene un sentido ascendente, que serían todo el conjunto, o sea, el sentido ascendente de un constructo se puede considerar como la totalidad de sus determinantes conceptuales, que es la colección de los constructos que lo definen en sí. O sea, el sentido ascendente de una teoría sería, o sea, el sentido ascendente depende de las primeras ideas empleadas para demostrar esa teoría, ¿no? O sea, digamos las hipótesis primeras en cómo se define, por ejemplo, un triángulo euclídeo, y por ende, ese por ende sería el sentido descendente, las consecuencias que tiene, el conjunto de consecuencias que tiene. Por ejemplo,
en la definición horizontal que sería la intención del triángulo euclídeo, el descendente, por ejemplo, uno de estos, sería que la suma de sus ángulos interiores es 180 grados, con la demás, los demás conjunto de ideas que descienden de la idea de triángulo euclídeo. Y en el final del libro tiene una conclusión que es muy buena, termina siendo una pequeña reflexión, comparación con el sentido semántico de las ideas de lo que era el atomismo, siendo el atomismo, justamente como dice el nombre, de hacer el enfoque que se tiene que estudiar cada idea por separado de lo que es una teoría en sí, en contraposición, quiero leer de acá directamente. No, acá dice, ¿no? El atomismo semántico sostiene que el sentido de la totalidad está determinado por los sentidos de sus partes. En contraposición, también nombra el holismo semántico, que exclama que el sentido de cada elemento está determinada por la totalidad, por la totalidad del conocimiento. O sea, completamente enfrentado, podríamos decir, estas dos ideas, pero muy ricas también por separado, uno tiende a querer como aferrarse o tiene puntos fuertes estas dos. Bueno, Bunge, en toda la construcción que hace del inicio del primer capítulo de referencia hasta la definición de intención, va plantando semillas para hacer una construcción lo más completa, general y estructurada de estas definiciones. En el anteúltimo capítulo de intención hace mucha énfasis en el sentido relativista, más bien, que tiene esta idea relativista no en el sentido del relativismo que se suele pensar, sino en la dependencia intrínseca que tiene en cada teoría en la que está marcado un concepto, ¿no? O sea, un concepto tiene sentido, o se le puede entender en cada teoría por separado. Y es importante esto, este relativismo, para la definición que hace de intención misma. Ya leyendo esa conclusión final a la que llega, el sentido de un constructo puede determinarse siempre y cuando este constructo ocupe un lugar determinado en un sistema conceptual. Nuestra teoría estipula el análisis en sentido de una totalidad y en el sentido pleno de una parte que depende del papel en la totalidad. O sea, está llegando a un punto medio, a una especie de amalgama, una armonía de estas dos concepciones atomistas y holistas que habíamos hablado antes, haciendo énfasis, apoyándose en este relativismo que tiene el constructo, la intención de un concepto dentro de cada marco teórico. El significado de todo componente de una teoría es relativo a la teoría y depende del papel que desempeña en la teoría, ¿no? Haciendo esta de vuelta énfasis en el sentido relativista que tiene la intención de un constructo. Bueno, este sería el pequeño análisis, la opinión que quiero dar. Personalmente, se me hizo bastante pesado. Estaba intentando leer 20 páginas al día para tampoco quemarme leyendo todo esto. Tiene ejemplos muy complejos, desde física de cuerdas, mecánica cuántica, relatividad especial. En general, yo no puedo imaginarme una persona que no tiene idea de física intentando enfrentarse a esto. Me imagino que debe ser bastante más complicado. En este ejemplo de circuitos, no sé, eso fue muy impresionante ver todo eso, me gustó mucho el libro. Em, pero bueno, tengo la segunda parte, así que en cualquier momento la comenzaré. Y bueno, cerraré con esto.